Hola amigos, ¿me escuchan? Primero, disculpen la tardanza. Vamos a empezar con la presentación del desarrollo de juegos para Windows Phone 7 usando XNA. Mi nombre es Ana Cristina Rocha y soy MSP en Nicaragua. Lo primero que veremos es los requerimientos del sistema para poder instalar nuestras herramientas. Windows Phone Developer Tools requiere de Windows Vista con Service Pack 2 o Windows 7, todas las versiones excepto el Starter Edition, 3 GB de espacio libre en disco, 2 GB de RAM, tarjeta gráfica que soporte DirectX 10 con driver Windows Display Driver Model 1.1. Lo siguiente que necesitamos son nuestras herramientas, las podemos conseguir en el App Hub, Windows Phone Developer Tools. Ya está disponible la versión beta del 7.1, pero para nuestra presentación usaremos la 7.0. Esto trae, cuando lo instalemos, tendremos Visual Studio 2010 Express para Windows Phone, Windows Phone Emulator Resources, Silverlight 4 Tools para Visual Studio, XNA Game Studio 4.0 y Microsoft Expression Lane para Windows Phone. También necesitaremos instalar la actualización de enero de 2011 de Windows Phone Developer Tools y el Windows Phone Developer Tools Fix. Todo esto está en la página del app. ¿Qué haremos durante la presentación? Desarrollar un juego sencillo para Windows Phone 7 utilizando XNA Game Studio 4.0. ¿De qué trata nuestro juego? El jugador debe esquivar los obstáculos y recolectar X cantidad de puntos para ganar. Se dispone de una cantidad de tiempo determinada para obtener los puntos antes de que se muevan del lugar. El jugador tiene 3 oportunidades de fallar antes que se termine el juego. Y sin más, empezamos con nuestra demo. Lo primero, vamos a crear un nuevo proyecto. Windows Phone Game 4.0. Le ponemos un nombre. Le voy a poner Carlos. Y lo creamos. Para aquellos que ya tienen experiencia en XNA, la clase que se crea es básicamente la misma. De hecho, funciona prácticamente igual que desarrollar un juego solamente para XNA. Creo que
Primero tenemos el constructor de nuestra clase, Game1, eso ustedes lo pueden cambiar si desean. Tenemos el método inicializar, aquí se inicializan todas las variables. Incluso durante el juego o al final veremos que para motivos de cuando el jugador termina el juego y desea jugar otra vez, ahí podemos colocar nuestro método para reiniciar nuestro juego. En los juegos en XNA, prácticamente toda la mayoría de la lógica se encuentra en los métodos update y throw, o actualizar y dibujar, los cuales se ejecutan uno después del otro, seguido por frames o cuadros. Y sin más, empezamos a desarrollar nuestro juego. Estos dos variables se crean al momento que creamos nuestro juego. Generalmente nuestros juegos se ejecutan a 30 cuadros por segundo. Esto se pueden reducir, pero no se pueden aumentar, según lo que he leído. Empezamos con las variables que vamos a usar de tipo texture 2D. Y yo le quiero llamar carro porque en mi caso el juego, al personaje, el jugador, va a ser un carro. Esto me va a permitir cargar los sprites al escenario y posteriormente agregarles funcionalidad. Los sprites se definen como imágenes en 2D que se pueden cargar al escenario. Para nosotros serán el usuario, el jugador, el objeto que se tiene que conseguir para ganar y los obstáculos que se tienen que evitar. También pueden ser las diferentes pantallas que tenemos o los estados del juego, ya sea que ganamos o ya sea que perdimos. Y todo aquel objeto que represente una imagen en nuestro juego. Ahora seguiremos con las variables de tipo rectángulo, en este caso porque cuando, por ejemplo, si nuestro jugador colisiona con uno de los obstáculos, necesitamos usar el método de intersección entre ambos rectángulos. Y otros que usaremos por cuestiones de comodidad. Seguimos con las variables que utilicé para la lógica del juego.
Esta variable de tiempo de espera va a representar el tiempo que tendrá el usuario para atrapar los objetos. Si durante este tiempo él no los consigue, se moverá del lugar y eso hará un juego un poco más complicado. Tenemos nuestras variables de score, el puntaje, y esta variable que almacenará los turnos que tiene el usuario para jugar cada vez que falle. La siguiente variable será una lista. ¿Por qué? De tipo sprite, como les decía, las imágenes, pero en este caso nuestros obstáculos son más de uno y si tuviéramos 100 obstáculos tendríamos que escribir 100 líneas de código por cada obstáculo para cargarlo en el escenario. Por esta razón nosotros crearemos una clase que nos permita crear nuestros obstáculos y la llamaremos sprite. Agregamos las librerías que usaremos. Para poder decir que nuestro sprite será de texture 2D. Hacemos nuestra clase pública para poder acceder a ella y creamos las variables que necesitaremos para cargar nuestros objetos. Para poder cargar nuestros obstáculos necesitaremos indicarles la posición y la velocidad con la que se van a mover en el escenario. También agregaremos una variable rectángulo que funcione como un indicador de cuando nuestro auto, en este caso como usuario, colisione contra el obstáculo y así poder indicar que nuestro jugador ha fallado. Inicializamos constructor
Cuando en nuestra clase principal creemos nuestros obstáculos, pasaremos las variables y se asignarán en esta clase. Luego crearemos nuestro método update. Cuando nosotros llamemos nuestros obstáculos desde la clase principal, se ejecutarán en el método update de la clase principal. De manera que le diremos cómo se tiene que mover en el escenario, cómo serán los cambios de posición, y la velocidad que llevará nuestro obstáculo. Aquí le decimos que de la posición inicial que tenga, durante cada cuadro que se ejecute, porque el update y el método draw se ejecutan por cuadros seguidos, él va a sumarle el número de píxeles asignado por esta variable. Si la posición en X de nuestro obstáculo es mayor que el ancho de nuestra ventana, o es menor que 0, quiere decir que si nuestro obstáculo se salió de los límites, regresaremos a la posición inicial. Y aquí asigno el tamaño que quiero que tenga mi rectángulo con el que colisionamos. En este caso, yo le resto 25 al ancho de nuestro obstáculo, porque no sé si habrán notado, si ya han jugado o traveseado con XNA, que cuando creamos los rectángulos hay un espacio en el que un objeto colisiona con el otro y ustedes pierden por haber colisionado, pero en realidad nunca tocaron al otro objeto. Entonces nos aseguramos que la visión
sea de colisión en un objeto contra el otro y no que tenga un espacio en el que ustedes digan, pero yo ni lo toqué. La cantidad de espacio que ustedes le quieran restar es opción de ustedes. Yo fui probando hasta que a mi parecer quedó eh, bien, pero ustedes pueden decir, ay no, todavía le falta un poco, así que ustedes eligen si le restan o le suman. Y ahora nuestro método que cargará nuestro objeto al escenario. Usaremos el método que nos proveen la de la librería, en el que pasaremos como parámetro en este caso, texture image es la imagen que usaremos para nuestros obstáculos. La posición que le asignamos y color.white. ¿Por qué blanco? Si nosotros le asignamos otro color, este se va a transponer sobre nuestro obstáculo. El blanco no lo hace. Ahora regresamos a nuestro juego principal. Y si se fijan, ya tenemos nuestra lista, ya aceptará tipos de sprite de nuestra clase que acabamos de crear. Haremos una variable aleatoria, random, para asignar la velocidad con la que se van a mover nuestros obstáculos. Porque si lo hacemos fijo, en cualquier momento podríamos notar el patrón y entonces sería muy fácil ganar el juego. En el constructor indicaremos que la medida que tendrá nuestra pantalla será de 480 por 600. Como este juego está diseñado para Windows Phone 7, vamos a inicializar que podamos utilizar el Touch Panel.
a habilitar los tipos de gestures o gestos. En este caso, arrastrar libremente en toda la pantalla y el tab. Luego cargamos nuestros contenidos. Para esto necesitamos las imágenes de nuestro personaje. Como les decía, mi usuario principal es un carro y yo tengo preparados mis personajes. En este caso, el carro. Una vez que lo añadimos a nuestro contenido, procedemos a cargarlo un tipo texture 2 porque es un sprite e indicamos el nombre de nuestro sprite. Esta línea de código que se crea automáticamente cuando creamos el proyecto nos indica que cuando el usuario toque el botón de regresar, el juego termine, el juego salga. Por motivos de tiempo, solo les voy a mostrar cómo agregar uno de cada uno y más o menos cómo va la lógica en el update y en el drop. Y luego veremos cómo funciona o cómo les quedaría cuando lo termine. Como nuestro carro, en este caso, es el único objeto que se mueve a través del usuario, o sea que ustedes lo controlan, vamos a colocar la lógica dentro de nuestro if que nos indique que si los gestos están disponibles, entonces podemos proseguir con nuestra acción. Utilizo el método contains porque si nosotros, para verificar que cuando empecemos a arrastrar nuestro objeto, estemos tocando el objeto, porque si lo dejamos sin verificar,
En cualquier lugar que arrastremos nuestro objeto, digamos si tenemos nuestro carro en una de las esquinas y arrastramos el objeto en otra esquina, entonces se va a mover aunque no estemos tocando el objeto. Esta variable va a permitir leer el gesto que estemos realizando y utilizarlo para nuestra comparación. Entonces les digo que si el rectángulo de la posición de mi objeto carro contiene el punto que toca mi gesto, entonces yo le asigno la posición en X al carro la posición en X del carro, le asigno la posición en X que tiene mi gesto. El rectángulo de nuestro objeto se empieza a crear desde el punto X y Y. Por esta razón, yo le vamos a quitar o vamos a indicar que el punto X del gesto se encuentre en el medio de nuestro objeto. Porque si no, siempre arrastraríamos nuestro objeto desde la esquina y no desde el medio. Lo mismo hacemos con la variable de nuestra posición en Y. Pero en este caso lo que le restamos es a la altura. Ahora nos vamos a nuestro método draw para cargar nuestro sprite o nuestro objeto en el escenario. Esta línea nos dice, esto XNA a lo que hace es borrar lo que tenemos en pantalla y reescribirlo con la actualización o el update que se hace en el método update. Si nosotros eliminamos esto, no nos saldría también el juego. Entonces, eso tiene que ir ahí. Y en este caso, el color que tiene es azul, pero yo quiero utilizar color negro. Luego, todo objeto que vayamos a cargar tiene que ir dentro de los métodos begin y end. Y ahora cargamos
nuestro audio. El primer parámetro es la imagen, la que cargamos en el método loadContent, que era el carro. Luego la posición que tendrá, que en este caso era carro, y el color que tendrá, que como les expliqué antes, si no es blanco, lo sobreposición. Veremos cómo está quedando nuestro juego. Otra cosa, noten que me va a mandar un error. Esto es porque el dispositivo en el que queremos correr nuestro juego, que en este caso sería un dispositivo Windows Phone 7, no está presente. Por esta razón nosotros vamos a usar el emulador. Si nos fijamos, ¿se acuerdan cuando les dije que este tenía que comprobar que los gestos estuvieran disponibles? Cuando yo quise leer un gesto fuera de ese if, me lanzó una excepción. Por esta razón, nosotros los pondremos dentro de nuestro if. Ahora que ya sabemos cómo primero cargamos la imagen, luego creamos la lógica en el update y al final, en el método draw, la dibujamos. ¿Qué pasó? En este caso, la posición original de nuestro carro no la inicializamos. Y cada vez que mi jugador pierda, yo quiero que él tenga la oportunidad de resetear y empezar de nuevo. Así que para ahorrarnos, creamos un método que usaremos tanto para inicializar nuestras variables como para jugar nuevamente. Esta variable es para nuestro botón que tendremos en nuestra pantalla de juego terminado.
Las primeras posiciones son X y Y. Utilizo los límites de la ventana para que sea un poco más preciso. Y luego utilizo los tamaños de la imagen. Nuestra variable de juego terminado la inicializamos como falsa, porque cuando nuestro juego termine, esto nos va a permitir que podamos mostrar la pantalla de juego terminado. Y si no la cambiamos, nuestro juego va a estar perdido siempre. Inicializamos la posición de nuestro auto. Esto lo debe dejar fijo. Yo quiero que siempre comience en esta posición, 190 en X y 700 en Y. Y el tamaño 50-90. Nuestro score siempre 0 al comienzo del juego. Y nuestro número de turnos 3. Colocamos nuestro método en el método inicializar. Y probamos nuevamente. Y aquí está nuestro primer objeto. Y yo lo puedo arrastrar en nuestro caso, como estamos desde el emulador, nuestro cursor funciona como el objeto con el que realicemos el gesto. Esto es lo básico y ahora les voy a mostrar cómo quedaría el juego terminado. Por cuestiones de tiempo. Como vemos, tenemos las mismas variables. Y aquí yo cargué el resto de mis objetos. Para el texto que se muestra en la pantalla, en lugar de tipo texture 2D, vamos a cargar sprite. En este caso es un poco diferente porque en lugar de cargar una imagen, nosotros creamos un nuevo objeto de tipo sprite que está por acá. Y dentro de él podemos definir qué tipo de letra sea, qué tamaño tenga. Yo lo dejé por defecto. Tenemos nuestra pantalla de juego terminado. Nuestro objeto colectar es un pasajero. Y acá yo utilizo un for para cargar la cantidad de objetos, de obstáculos en este caso. Yo quiero 6 obstáculos en mi juego. Lo agregamos, ahí está la velocidad, como les decía, de tipo aleatorio para que
el juego no tenga un patrón. Y la lista le agregamos un nuevo tipo sprite, cargamos como imágenes, luego la posición que se le va asignando y la velocidad. Al comienzo la posición en X y Y es 0 y 0, la primera. Para la segunda, para Y yo quiero que mi obstáculo se posicione el 180 más abajo y 100 en la posición en X. Si la posición en Y es mayor al ancho de la pantalla, entonces yo quiero que regrese a la posición original. Y así va a ir agregando los distintos obstáculos en el orden que les voy a mostrar cuando corramos el juego. Luego en Update teníamos lo que estábamos haciendo anteriormente. Leemos los gestos, asignamos las posiciones y en este caso, este método que está por acá, con el método que utilizamos ahorita, esto es para que cuando mi pantalla de Game Over o de juego terminado se muestre, el botón de Reset, si contiene la posición del tab, entonces él inicializa la variable en 0. Luego el rectángulo para que la posición del carro para la colisión y que por cada una de los objetos en nuestra lista de sprite lista, él utilice el método update que pusimos, que era este que está por acá. Y si nuestro sprite colisiona o intersecta el rectángulo que le asignamos al carro, quiere decir que si ambos objetos intersectan o colisionan, el carro regresa a su posición original, nuestros turnos se resta 1 y si nuestro turno está en 0 o se terminan, nuestro juego está terminado. Por esta razón, como aquí cambiamos a verdadero, la inicializamos en falso. Ahora con el pasajero le creamos un rectángulo para que cuando el carro colisiona o intersecte el pasajero, uno nuevo se cree en otra posición y nuestro puntaje aumenta en 1. Este nos va a ir contando el tiempo que está pasando entre cada aparición de nuestro objeto, de nuestro pasajero. Yo le puse 15 segundos. Cada 15 segundos el pasajero se va a mover del lugar. El tiempo de espera, ustedes como se lo mostré al comienzo, lo pueden cambiar, pueden ser menos, pueden ser más. Entonces el pasajero se le asigna una nueva posición, es aleatoria, entre el cuadro principal de nuestra ventana. Luego acá, en el método draw, como les estaba mostrando cuando teníamos nuestros carros, agregué los métodos draw para el pasajero con la variable que le asignamos cada vez que el pasajero se mueve o cada vez que lo llevamos. Este que tenemos por acá es para, como les decía, el método, el tipo de objeto que cargamos cuando queremos cargar texto es spriteFont. Para dibujarlo es drawString. Cargamos el objeto, la variable, la posición que queremos que tenga y nuevamente el color blanco. Lo mismo hacemos con
nuestros turnos y por cada objeto o por cada obstáculo en nuestra lista utilizamos el método draw, que es este que está por acá, que teníamos en nuestra clase Sprite. Ahora, para cargar nuestras pantallas, si el juego es terminado, o sea, si es true, entonces dibujamos nuestra pantalla, Game Over, que es esta que tenemos por acá. Tiene el mismo tamaño que asignamos al principio en el constructor. Se fijan, si ustedes, por ejemplo, yo quise poner el score en la pantalla de Game Over, lo tienen que hacer en el orden en el que quieren que vaya apareciendo. Lo primero que aparece es la pantalla. Seguido aparece el texto, porque si ponemos el texto antes de la pantalla, no veremos el texto porque estará detrás. Luego, nuestro botón de reset. Ahora el score yo lo puse en 15, eso es decisión de ustedes si quieren ponerlo 30 o 5 nada más. Y lo mismo, dibujamos nuestra pantalla de que ganamos y el texto con el puntaje. Y ahora vamos a ver cómo queda nuestro juego terminado. Nuestro auto se mueve, esquivamos los... Se fijan, yo acabo de colisionar con uno de los obstáculos y me resta un turno, porque iniciamos con 3. Nuestro pasajero, que es el que tenemos que colectar, se acaba de mover de posición y otra vez colisionar. Si pierdo los 3 turnos, se muestra la pantalla de Game Over con el score que logré, o sea, el número de pasajeros que logré colectar, y nuestro botón de reset. Si le damos clic, volvemos a empezar. 3 turnos, score 0, y nuestros obstáculos y pasajeros. Ahora ustedes, si quieren modificarlo, le añaden detalles y tienen su franquicia multimillonaria de Atrapa al Pasajero. Y eso es todo. Espero que les haya gustado y tenemos la sección de preguntas y respuestas. Claro que se lo podemos facilitar, no hay ningún problema. Para Henry Ruiz, el evento Reset está por acá. Como les dije antes, inicializamos el rectángulo que queremos que tenga nuestro botón, nuestro juego terminado como falso, porque como les decía, si no la pantalla de Game Over va a estar ahí siempre. La posición original del auto, el score, el puntaje como 0 y los turnos como 3 turnos. Ustedes pueden sumarle si quieren más turnos o como deseen. Sobre la grabación, la grabación estará disponible en 12 horas usando el link de registro. Los libros que me puede escribir al correo, yo luego se los
o lo buscan ustedes. Son dos muy buenos libros. El primero es directamente para Windows Phone 7 y el segundo es con XNA, aunque es para el 3.0, porque la versión que utilizamos es el 4.0. Este libro yo se los recomiendo, está lo básico y pueden aprender muchísimo con él. El código en el orden en que se dibujan. Acá. Lo primero que se dibuja es lo primero que va el fondo. Vamos a hacerlo así, de atrás para adelante. Si queremos que nuestra pantalla de Game Over sea lo último que salga, porque es nuestro fondo, entonces lo primero que dibujamos. Aquí está. Está nuestra pantalla de Game Over, luego está el texto con el score y luego está el botón para iniciar nuevamente el juego. Puede utilizarse en Windows también, en el sistema Windows, solo habría que modificar algunos detalles, como los gestos, porque en este caso utilizamos Touch. Y aunque la PC no sea Touch, pero en XNA sí se puede utilizar. Como les digo, prácticamente es lo mismo, lo único es por los gestos que utilizamos. El código del ejemplo, nuevamente sí se lo vamos a facilitar. Para el manual, llegas o utilizas ASP a través del navegador. Y si el navegador lo soporta, entonces creo que podrías probar. Sí es posible, es bastante complicado, pero se puede hacer. Para guardar los datos de cada juego, del usuario que me pregunta. Si eso es todo, muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, ya saben, el demo y el video estará disponible en 12 horas. Y ahí está, tiene mi correo, cualquier pregunta que tengan o si tienen alguna duda o necesitan ayuda. O el código, también se los puedo facilitar. Natalie, creo que eso ya es todo. Nuevamente, muchas gracias.